Bienvenidos, benditos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Bienvenidos a un bendito día más de las riquezas, de la misericordia, del amor, de todo lo que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús a todos aquellos que hemos sido predestinados para el llamamiento celestial y permanecemos y perseveramos en la fe, en el temor, en la credulidad. Bienvenidos a los que estamos en un mismo sentir, bienvenidos a los que tenemos oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia espiritual. Bienvenidos. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, primeramente para que yo tenga el privilegio en esta enseñanza de discernir, de poder ser un instrumento, un portador de esta bendita riqueza. Para ello, mi corazón está tranquilo delante de Dios. Vengo delante de Dios conforme a su pacto, guardando el pacto de siervo para poder tener este privilegio. También le he pedido a Dios, le he orado antes de abrir su bendita boca, para que todo aquel que venga conforme al pacto, conforme a la credulidad, conforme a la fe, Dios le toque su corazón, Dios le dé discernimiento y pueda tener la riqueza del gozo cuando se nos revela una verdad. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso y no se pierdan. Por todos los que Dios tenga predestinados el día de mañana para escuchar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio puesto por Dios, medio santo y no puesto por los hombres. Yo he orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar, bendito hermano y bendita hermana, donde Dios permita esta enseñanza. Continuemos con la enseñanza número 40 del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 10. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 10. Ayer, pues veíamos cómo los adversarios siempre estaban señalando cualquier cosa a las tradiciones y costumbres que ellos habían metido sin discernir la palabra. Porque ya vimos que así como este pueblo ha metido costumbres y hábitos que no son bíblicos, hoy también en muchas iglesias que se autodicen cristianas han metido costumbres que se las han apropiado y que si no las hace uno, las empiezan a señalar. En este caso, pues que estos habían metido las costumbres de comer con las manos limpias y no comer con las manos sucias, y que cuando sus discípulos de Cristo Jesús iban de paso tomando y comiendo con sus manos, le decían al maestro que por qué quebrantaba las costumbres que ellos habían dejado. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ya le adelanté algo. Dios ya me permitió profundizar un poquito sobre esta enseñanza, lo que significa, y aquí lo que Dios me permitió enseñar ayer, lo vamos a profundizar. Cristo Jesús contesta en el 10, y llamando así a la multitud, Cristo les dijo a todos, oír y entender. Pero muy importante, muy importante. Alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Dios por medio de Pablo, alguna ocasión presentaba defensa siempre ante los ataques, ante las falsas doctrinas, porque precisamente Cristo Jesús, como pastor, viene a cuidar a las ovejitas de los lobos. Entonces, estos que decían eran lobos, estos que estaban en contra siempre de las cosas de Cristo Jesús y que siempre trataban de aparentar algo que no era delante de los hombres,
pues a Cristo Jesús aprovechaba, no tanto para darles un conocimiento a ellos, porque ya tenían un corazón endurecido, pero sí a la multitud, sí a los que se acercaban, sí a los que iban a traer a los enfermos, para que no fueran engañados. Por eso, llamando a la multitud, ¿verdad? Para que no fueran engañados, y dijo así Cristo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y como ellos habían metido tradiciones y enseñaban con su boca cosas que no les había sido mandada en el templo por Dios, así de igual manera, el que hable, el que enseñe, el que juzgue, hable conforme a la palabra. Porque el que le añada algo a esta bendita palabra que no esté dentro de la palabra, Dios añadirá todas las plagas que hay. Y el que le quite algo a esta bendita palabra, Dios le quitará su parte de la vida. Eso lo dice en Apocalipsis. También, bendito hermano, dice que si alguien habla, hable conforme a la palabra, hable conforme a la verdad. Cualquier otra cosa que yo quiera meter a mis razonamientos, a mis tradiciones, y mezclarlas con esto, me contamina. ¿Por qué? Porque ¿quién es el sabio, hermano? Dios. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros fuimos rescatados de una sabiduría vana, de la sabiduría que recibimos de nuestros padres, del gobierno, sin importar el país. Que fuimos rescatados de la mentira, fuimos rescatados de un camino que parecen derechos al hombre, pero que al final está la muerte. Ahora, yo no voy a empezar a meter aquí tradiciones y costumbres, como ayer le decía, ¿va? Que los domingos, que las escuelas, que el trabajo, esas son costumbres, son tradiciones que han metido a la verdad. Y mire, hay de aquel, hay de aquel, hay de aquel, porque o lo que sale de mi boca es para purificarme, o lo que sale de mi boca es para ir atesorando a la vida eterna, o es para amontonar ascuas y ascuas de fuego sobre mi cabeza. Porque Dios dice muy claramente a los que tenemos el privilegio de enseñar su palabra, que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra, sea buena o sea mala, personalmente, el día que nos siente en el juicio. Así que estos metían tradiciones y enseñaban a los hombres tradiciones como el comer con las manos limpias, como ir bien arregladitos, de igual manera, ¿verdad? Por ejemplo, hay congregaciones donde los obligan a ir de traje, donde los obligan a ir de tal manera. Bueno, si no está en la Biblia, son tradiciones, hombre. El vestido de la mujer sí está en la Biblia, ¿eh? Para que no me vayan a malinterpretar. Pero hay muchas costumbres, una de muchas le voy a decir, ¿eh? Por ejemplo, hay muchas congregaciones, en una de las que iba yo, los representantes decían a las señoras que quién se quería llevar el galardón para que cocinaran platillos y para que los trajeran un domingo a la iglesia, un día de congregación. Y de igual manera, pues ahí tienes a muchas, ¿verdad? Pensando que por esa obra se van a salvar. Y una vez que las traían, también decían: hermano, consuma, por favor, el platillo se va a vender y todo lo que entre es para la renta, para las sillas, para etcétera. Esas cosas son tradiciones. El igual meter en un lugar de congregación, restaurantes, venta de libros, venta de esto, son tradiciones. Y así me le puedo decir muchísimas tradiciones que han metido en las iglesias el día de hoy, que no son bíblicas. Pero hay de aquellos, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios, mire, primeramente, Cristo Jesús, Él dijo muy claramente: yo
no hablo por mi propia cuenta. Yo vengo a hablar lo que escuché de mi Padre y vengo a hablar únicamente lo que se me permite hablar, lo que mi Padre me dijo. De hecho, a Cristo Jesús se le conoce como el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, Dios encarnado en su Hijo, así como nosotros también. Ahora, así de igual manera, Pablo, Pedro y todos los que hablaban, no hablaban con sabiduría propia, ni metían ni se atrevían a meter tradiciones de hombres, como ya lo vimos ayer, sino únicamente con la palabra. Claro, bendito hermano y bendita hermana, yo de una vez le voy a adelantar. A mí por esto me han llamado legalista, fanático, exagerado, ogro. Pero si al Hijo de Dios le llamaron Belcebú, si Él me dijo que el mundo me iba a aborrecer, si Él me dijo que por predicar la verdad, pues ¿qué me espero? Sino, lo único que debo de hacer, de igual manera, cuando sucede una cosa de estas, es que a las ovejitas les hable como Cristo Jesús le habló a la multitud. ¿Y qué dice? Lo que entra en la boca no contamina al hombre. Ahora bien, ¿puede haber una enfermedad estomacal? Sí, pero una enfermedad estomacal no me contamina. ¿De qué contaminación habla aquí? De la lepra espiritual, del pecado, de la muerte, de que el vestido blanco que me vino a poner Cristo Jesús se me manche. Eso, de esa contaminación habla, del pecado. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Dice, entonces, acercándose sus discípulos de Cristo, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y sí, porque ¿a quién no le va a ofender cuando la verdad les descubre una mentira? ¿A quién no le va a ofender cuando la verdad les está diciendo el pecado que tienen? Les ofende, se molestan. Y los fariseos, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que eran los de la circuncisión, que eran los que se llamaban pueblo de Dios, que eran los que daban palabra en el templo. Pero a Cristo Jesús no le importaba tanto que se ofendieran ellos. Recuerde, ¿qué es lo que le importaba? La multitud, y dejar escrito una enseñanza también para que todos aquellos que crean no sean engañados por las tradiciones de los hombres. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahí está lo que le acabo de decir. Jesús no se preocupaba, sí le dolía, tenían corazones endurecidos. Recuerda que Dios nos dio libre albedrío, recuerde que se nos dio una conciencia para que personalmente y voluntariamente cada uno crea o cada uno proteja sus intereses personales carnales y lo que trajo Satanás en las tinieblas. Como dice en San Juan capítulo 3. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no venían a la luz, que la luz porque sus obras eran malas. Así que todo aquel que cuando Cristo Jesús hablaba no creía y se ofendía o les ofendía la palabra, como también cuando Cristo Jesús les dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no entrará al reino de los cielos, se ofendían. Y dice la palabra en San Juan que muchos de sus discípulos regresaban atrás y les ofendía la verdad. Ahora, todos esos que se ofenden, es la semilla que ya vimos que cayó con la cizaña. Por eso dice aquí, fíjese bien, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, porque la planta que sembró Dios es para que dé un fruto de vida, es para que dé sombra, es para que aniden las aves del cielo, es para que sea el árbol más grande del huerto. Pero ¿sabe qué? Bendito hermano y bendita hermana, Satanás también vino a plantar cizaña, ya lo vimos.
Acuérdense que el enemigo vino y plantó cizaña también. Hablando, porque ya vimos en enseñanzas pasadas, hablando de los mismos que son llamados, pero que amaron más las tinieblas. Será desarraigada. ¿Y desarraigada de dónde? Del reino de los cielos. Pero no crea que por tener una congregación, no crea que porque yo estoy dando la palabra los domingos, estoy arraigado. No, hay muchas iglesias que están desarraigadas y son del diablo. Como Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, y aparentemente eran ángeles de luz. Aparentemente llevaban pergaminos, aparentemente predicaban la palabra. Pero ¿qué les decía Cristo en esas congregaciones, en esos lugares de reunión, en esas sinagogas? ¿Qué les decía? Cueva de ladrones, raza de víboras. Entonces, ellos ya están desarraigados. Y desarraigados es que no tienen la raíz que sustenta para el verdor, para dar un fruto. Porque el sustento es Cristo. Es como un árbol, por ejemplo, que yo lo agarre y lo desarraigue con todo y raíz. Pues, ¿qué va a pasar? Pues el árbol se muere. Ya no tiene el sustento, ya no tiene el agua. Bien, son simbolismos, son ejemplos que pone Dios. ¿Y qué les dice? Los fariseos se enojaron. Déjenlos, dejarlos. Son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué? Si hay alguno que hoy se llame cristiano, si hay alguno que meta tradiciones, si hay alguno que le ofende la palabra de verdad, si hay alguno que aparentemente por afuera son sin mancha, pero por dentro están pecando y son hipócritas, ¿qué nos dice Dios? Déjelos, dejarlos. O sea, apártate de ellos. ¿Por qué, Señor? Porque yo les quité la vista. Porque yo no les di, porque la vista espiritual es el entendimiento, según la Biblia, a la palabra. Eso lo dice en Efesios capítulo 6. La vista es el entendimiento a este camino. Y cuando viene alguien y no entiende la palabra por ser de carne, son ciegos, no ven, no pueden ver el poder de Dios, no pueden reconocer al Hijo de Dios, no pueden ver la luz, no pueden ver el camino. Fíjate bien, son ciegos y aquí está el problema. Oiga, hermano, y recuerden, la palabra está viva, porque muchos dicen, no, eso fue, no, la palabra está viva y sigue. Son profecías que así como hubo, hoy siguen. Son guías o son guías de ciegos. ¿Y qué ejemplos pone Dios, no? Porque imagínense nada más que yo vea a un ciego en la calle que vaya y esté buscando el parque que está a 1 kilómetro y que yo conozco perfectamente bien, y que si yo veo le pueda tomar de su mano y lo guíe. Pero imagínense si yo soy un ciego que quiere ayudar al ciego. Igualmente yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, para profundizar, porque Dios me permitió poner un ejemplo, algunas enseñanzas atrás de lo que le voy a decir. Imagínense que yo en un hospital esté en el área de la que se dedica a todo lo que es huesos, y que yo me hayan atropellado y vaya con el fémur roto, con huesos rotos, y haya ahí 10 personas. Yo como enfermo les podía ayudar, les podía acercar el pato, les podía dar un medicamento, les podía poner suero, les podía traer comida, les podía limpiar sus heridas. No, de igual manera, aquí hay muchos guías el día de hoy que no ven a Cristo, que no ven la luz y se sienten guías, pero en esas congregaciones también los que hay son ciegos, con un justo merecido de Dios, porque Dios es justo, porque todas esas personas que también se están disipulando
o que van que aprender, rechazaron algún día la locura de la cruz. Algún día rechazaron el pacto de muerte y fueron a que les rascaran el oído. Y ese es el precio que les da Dios. Déjenlos. Va a haber un juicio. Y déjenlos es también algo que yo le tengo horror y temor. Que Dios les manda un espíritu de estupor para que crean en la mentira. Para que piensen que sí son verdaderos. Bueno, dice, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos, fíjese bien, ambos caerán en el hoyo. Pero hay mucha profundidad. ¿De qué hoyo habla? Mire, cuando Cristo Jesús vino a mi vida, yo estaba en el hoyo. ¿Qué es el hoyo? Los abismos, el mundo, las tinieblas, Satanás, el Sheol, el Hades, el fuego, el dragón, donde está el trono de Satanás. Yo estaba en el hoyo. Cristo Jesús, con el Evangelio, me vino a sacar del hoyo mediante el pacto del bautizo, mediante el pacto de la cruz. Me dio las alas del gran águila, me puso en la azotea, me puso en la montaña. Pero, yo quiero pecar. Se muere mi espíritu, se mueren mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, se muere mi ser espiritual y me convierto en un ciego, me convierto en un ser de carne y, fíjese bien, ¿a dónde regreso? ¿A dónde regresamos? Al hoyo. ¿Qué predican? Lo del hoyo. ¿Qué predican? Lo del mundo. ¿Qué predican? La mesa de Satanás. No pueden predicar lo de arriba porque son ciegos. Y el ciego le dice, ven, por aquí es. ¿Y a dónde van? Al mundo. Bueno, dice, respondiendo Pedro, uno de sus discípulos, le dijo, explícanos esta parábola de lo que entra por la boca. No contamina más, lo que sale de la boca contamina. Jesús dijo, también ustedes son aún sin entendimiento. ¿Tenía pecado Pedro? ¿Se molestó Cristo Jesús porque le hicieron esta pregunta? No, porque se le va a explicar. Recordemos, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuándo viene el entendimiento? ¿Cuándo viene el discernimiento? ¿Cuándo viene la comprensión? Viene hasta que Cristo Jesús muere, resucita, va con su Padre a ofrecer sangre, para que todo aquel que en Él cree, descienda el Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el que discierne, que es el que nos da a entender este lenguaje. Y entonces vino el entendimiento. Y ya le dije, una vez que Cristo murió y resucitó, se dejó de hablar en parábolas. Bueno, dice en el 17, ¿no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre, al estómago, y es echado en la letrina? Yo le digo, si tengo una infección y si como algo malo, pues voy a tener diarrea y lo saco tanto por la boca como por en la letrina. También, si como algo que no me haga daño, pues toda esa comida, después de un proceso, la letrina es el excusado. Así se le llamaba al baño donde se iba a defecar. Entonces, va a la letrina, fíjense. Pero lo que sale por la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ahora, del corazón. Yo pregunto, ¿qué hay en su corazón, hermano y hermana? ¿Qué hay en mi corazón? Si en su corazón hay dinero, afán, aflicciones, preocupaciones, avaricia, codicia, dinero, es porque su corazón pertenece todavía a Satanás. Y el corazón simbólicamente es el órgano, la sangre es mi vida, y donde yo esté dando mi vida, ahí está mi corazón, y de eso voy a hablar.
Como dice también, de lo que habla, de lo que abunda en el corazón, eso habla la boca. De lo que abunda en el corazón. Le explico. Si yo soy un niño de 8 años, que todo el día estoy en los juegos que hay en la tecnología, el Game Boy, el PlayStation y todas esas cosas de tecnología, que hay de hecho hasta concursos y hay campeonatos sobre esos juegos. Ese niño que todos los días está haciendo eso y que quizás en una hora lo deje para comer, lo deje para ir al baño, lo deje para bañarse y lo vuelva a hacer, ¿de qué cree que va a hablar el niño en la escuela y a sus compañeros? ¿De qué cree? Lógico que hable de lo que tiene en su corazón. Así también, un representante del mundo, por su fruto se conoce, por lo que sale de su boca. Si yo nada más escucho una prédica, sé lo que hay en el corazón de ese hombre. Y si habla como ángel disfrazado de luz, si habla como una oveja por fuera, pero con un lobo adentro, si habla de cosas de aquí abajo, es lo que en su corazón está. Si habla de la obra, 6 días ve a trabajar y el séptimo ven a la palabra, pues él también lo hace. Pero si yo escucho a alguien que habla de la cruz, que habla de una consagración, que habla de que somos sirvientes, que habla de que somos extranjeros y peregrinos, que habla de que estén en los negocios del Padre, bueno, pues es lo que está en su corazón, porque su corazón está consagrado y es lo que hace todos los días. Así que, bendito hermano y bendita hermana, ¿de qué cree que hable usted un corredor de motos? ¿De qué cree que hable usted un corredor de autos? ¿De qué cree que hable usted un político? Es lo que hay en su corazón, es lo que hacen toda su vida, es lo que practican. ¿Así se da cuenta usted de un representante? Lo que habla es lo que tiene en su corazón porque lo practica. Bueno, entonces dice, porque del corazón salen, pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Y esto contamina al hombre. Porque si en mi corazón están las tradiciones, en mi corazón está el guardarme, como estos, ¿por qué no comen? ¿Por qué comen con las manos sucias? ¿Por qué? Por favor, hermano, hermana. Son ejemplos, de una enseñanza muy amplia. Porque aquí podemos meter muchísimas cosas, de tradiciones que han metido. Entonces, cuidado con que yo profane el templo de Dios. Cuidado con que yo empiece a meter costumbres del mundo y que no son de Dios. Cuidado. Porque si yo empiezo a meter costumbres y empiezo a meter caminos que a mí me parecen derechos y con mis razonamientos, y estoy profanando el templo de Dios. Cuidado, es un pecado muy grave. Así que, si yo soy uno de esos que empiezo a profanar y empiezo a meter cosas que no son, eso me contamina a mí. Dice en el versículo 19, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero aquí los falsos representantes se lavan las manos porque dicen, nosotros nunca hemos matado con una pistola. Nosotros no robamos así vamos a robar dinero. No somos rateros. No habla, bendito hermano y bendita hermana, de esa clase de delitos. Aquí vamos a acomodar lo espiritual
a lo espiritual. ¿Por qué? Si yo le predico a una persona que Cristo Jesús le dio vida y la resucitó en el bautizo y le dijo, ya no peques más, y yo llego con mis razonamientos, con mi sabiduría, a meter tradiciones y a meter cosas herejes que no mandó Dios para que haga lo contrario a lo que Dios le mandó, soy un homicida. Como lo dice la bendita palabra que dice de Satanás. ¿Qué dice en San Juan? Vuestro padre, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. ¿De qué principio? Adán y Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que me desobedezcas ciertamente morirás. ¿Quién lo hizo desobedecer? Con una tradición, con una costumbre que aparentemente era buena. Satanás. Así, bendito hermano y bendita hermana, muchos de los que se jactan de ser de la circuncisión, de ser cristianos, muchos se dedican con sus tradiciones, se dedican con sus doctrinas a meter herejías y han separado de la sincera fidelidad que le deben a Cristo y del camino. Y hablo de la mayoría de las congregaciones, porque yo no conozco hasta ahorita congregación cristiana que estén juntos todos los días, desde la mañana hasta la noche, muertos al mundo, consagrados, con temor, con temblor, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, como lo hemos visto. Entonces, ¿de dónde salió esa vida de los que aparentemente son cristianos? ¿Quién les metió todas esas costumbres? Y los separaron. Y ahí está, son homicidas. Bien, del corazón salen los pensamientos, y el pensamiento habla con la boca. Salen los homicidios, los adulterios. Aquí está, más claro que ni el agua. Adulterio. Ya le he hablado del adulterio y de la fornicación, pero lo vamos a volver a repetir. Adulterio bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, es cuando yo tomé el pacto del matrimonio con una mujer en el cristianismo, y el adulterio es engañar a mi mujer con otra mujer, tener relaciones con otra mujer que no sea mi esposa. Y la fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora, simbólicamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es que nosotros tenemos un esposo, tenemos un Señor, un amo, el cual vino a hacer un pacto con nosotros. Como discípulo, me vino a poner las arras, me vino a poner el anillo de compromiso, me vino a ser virgen y me dijo, mantente virgen espiritualmente. ¿Por qué? El hacerle caso a una tradición, al hacerle caso a Satanás, que viene astutamente y que viene con una sabiduría que parecen los caminos derechos al hombre, y con una sabiduría que ha engañado a muchísimos. Si yo le hago caso a algo, que me digan, no, no es cierto que tienes que dejar escuela, eso es mentira, ¿cómo vas a tener un hijo obsoleto? ¿De qué va a comer? No, salte de esa congregación. No, no es cierto que tengas que consagrar tu vida, ¿de qué vas a comer? Necesitas diezmar, necesitas alimentar a tu esposa, ¿quién te va a dar? Dios trajo el trabajo. Y les gusta que les rasquen el oído. Y los engañan para apartarlos de una consagración, para apartarlos de dar nuestras vidas, para apartarlos de prepararnos en esta breve vida que Dios nos ha dado con temor y temblor. Entonces, al hacer caso, aparte de que se separan, se van a adulterar los que tuvieron un crecimiento, los
que llegaron a ser ministros, o bien los discípulos, se van a fornicar. Porque el hacerle caso a una voz extraña que no está aquí, eso es adulterar o fornicar. Si yo como ministro hago caso a un mandamiento que me quita de ser un mandamiento de Dios y a un mandamiento de Satanás que sea contrario a los mandamientos, estoy adulterando. Y si soy discípulo y de igual manera se me da un mandamiento que no está aquí en contra de un mandamiento que está aquí, estoy fornicando. Y eso está en el corazón del hombre, de los que enseñan la palabra. Por eso son ciegos, quedando ciegos. Por eso son muertos. Dice, también del corazón salen los hurtos. Hurtar viene de robar. Pero no un gansito, ni tampoco 20 pesos, ni un centenario de oro. No, hermano, no. Habla de un peor hurto. ¿Por qué? El ladrón no vino sino para hurtar y robar. Hablando del diablo. Así lo dice. El ladrón no vino sino para hurtar y robar. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, que a este su siervo, en todo el tiempo que Dios me ha permitido, el privilegio de trabajar, de salir, de evangelizar, de día y noche, y de traer ovejitas, con la obra de Dios, con el Espíritu Santo y con el sacrificio de la vida que Dios me pidió, me las han robado, me las han hurtado. ¿Quién? El león, el robo, el león y el lobo. ¿Cómo las hurtan? Con seducciones, con engaños. Y las separan, se las roban y se las llevan a otras congregaciones para convertirlos en prosélitos del infierno, para hacerlos doblemente hijos del infierno, con tradiciones de hombres, con engaños de hombres. Y son ciegos, quedando ciegos. Y los dos ya cayeron en el hoyo. Y tienen este fruto. Esos son los hurtos. Bendito hermano y bendita hermana. Y también del corazón salen los falsos testimonios. Te voy a decir que es un falso testimonio. Hermano y hermana, yo soy piloto de avión. Y una ocasión iba y me agarraron bolsas de aire y puse el piloto automático, me comuniqué con la torre de control y empecé a ver cosas muy raras. Y yo no soy piloto ni nunca vi nada. Y estoy inventando cosas y me estoy jactando de algo que no soy ni tengo. Porque hay muchos que en las congregaciones pasan a dar testimonio y son falsos. No son verdaderos. ¿Sabe por qué? Porque no han visto a Dios. Porque un verdadero testimonio es aquel, como dijo Cristo Jesús, yo soy verdadero, porque yo he visto lo que ustedes no han visto. Yo soy el único que ha visto al Padre y he oído al Padre. Y de Él les vengo a dar testimonio de lo que yo he visto y he oído. Porque yo soy el primogénito de toda la creación. Y hay muchos que decían, yo he visto al Padre, yo soy de Él, y yo he visto, y dan falso testimonio, y es mentira, y no han visto nada. Y dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios... Y dan falso testimonio, y Dios ni siquiera les ha hablado, ni les ha dicho nada. Entonces todo ese fruto viene de lo que abunda en el corazón, hermano. Y tienen que engañar a la gente y dar falsos testimonios, porque un verdadero testimonio no lo pueden dar. Dice, y también del corazón salen las blasfemias. Blasfemar es levantar falsos.
Y así blasfemaron con Cristo Jesús, primeramente diciéndole que demonio tenía, que si echaba demonios era por el príncipe de los demonios, Beelzebú. Y blasfemaban. De igual manera, este tipo de personas ciegas, este tipo de personas que contaminan con su boca, siempre están señalando a los verdaderos siervos que predican la verdad. Siempre nos están diciendo, cuídate de él, no lo escuches, no vayas con él. Y están blasfemando contra la verdad. Bueno, todo eso, bendito hermano y bendita hermana, es un fruto por no creer en Cristo. Y el creer en Cristo es una separación total, una entrega y una consagración. Bueno, dice, estas cosas, dice en el versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. No juzguen cosas tan pequeñas, no juzguen a la vista, ciegos. Están enfermos, están podridos y no se dan cuenta y sí se la pasa. Míralo, 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 Bueno, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué enseñanza tan más profunda de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Jesucristo, con parábolas, con ejemplos vivos? Yo deseo, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me permita ser explícito en cada enseñanza que hay, y si no, recuerde, ahí están los contactos, ahí están los teléfonos. Yo soy un sirviente de Dios para presentar gratuitamente mi vida a aquel a quien tenga hambre, aquel a que venga a pedir razonamientos y que quede conforme con la doctrina de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y otra vez le vuelvo a decir, y le vuelvo a repetir lo que le vengo repitiendo desde que comenzamos San Mateo. Usted dígame si conoce a un siervo que haga como hizo Jesús, que trabaje todos los días como hizo Jesús, que se levante desde la mañana a orar y que esté de enseñanza en enseñanza, de enseñanza en enseñanza. Bueno, así le dije, bendito hermano y bendita hermana, ponga mucha atención, porque Jesús dijo, yo soy el camino, y Pablo dijo, imítenme como yo imito a mi Señor Jesucristo. Así que daba una enseñanza, sanaba, pasaba al otro lado y no dejaba de enseñar. Ahora se fue ahí a una región llamada Tiro y de Sidón. Y aquí, en esa región, había una mujer cananea que había salido de aquella región. Cananita. No era hebrea. No era de la circuncisión. No era del pueblo de Dios. Ahora sí que era una gentil. Salió una mujer cananea que había salido de aquella región, sabiendo que Jesús estaba ahí en esa región. Y como ya la fama de Cristo Jesús iba creciendo y se iban dando voces, sabían que Jesús venía a sanar, que Jesús echaba demonios. Ahora, clamaba. La palabra clamar viene cuando uno está desesperado, verdaderamente. Cuando alguien busca en una situación difícil ayuda y no hay ser humano ni poder humano que me pueda ayudar en una situación como la que vamos a ver. Mire, como testimonio le digo, bendito hermano y bendita hermana, hace poco me hablaba un joven, bueno, no un joven, no, ya una persona de 40 años, en situación de calle, en situación de rechazo por su conducta que tuvo hacia su madre,
hacia su familia, horrenda, que yo no juzgo, porque sé que no fue él, sino los demonios. Y que en situación ya de calle y también tiene una demanda levantada para que no se acerque, si no lo encarcelan, está en una situación donde nadie lo puede ayudar. Y me habló y le dije, mira, siempre Dios, cuando quiere algo para nosotros, nos humilla, si no, nos lo volteamos a ver. Y cuando nos humilla, nos pone en una situación en donde no hay ni poder, ni ser humano, ni dinero, ni nada que nos pueda sacar de la situación que nos angustia como la que vamos a ver. Es entonces cuando clamamos, es entonces cuando suplicamos, es entonces cuando gritamos, es entonces cuando suplicamos. Y vamos a ver esta situación. ¡Hijo de David! Fíjese bien. Otra vez vuelvo a repetir. Una mujer cananea que no era judía y sabía de la Biblia. Y le decía, hijo de David, este es hambre, hermano. Como también le pongo otro ejemplo en el libro de los Hechos, el eunuco, que iba leyendo un pasaje y iba rumbo a Jerusalén, iba leyendo Isaías, y Felipe se le dio la orden de ir a esa carreta. Ese eunuco era un gentil, no era judío, pero tenía hambre, buscaban a Dios. Buscaban a Dios. Yo también mucho tiempo lo estuve buscando a tientas en el catolicismo. También Cornelio. Cornelio, en el libro de los Hechos, también era una persona gentil, que no era judía, pero hacía limosnas. Sabía que el Dios verdadero era de los judíos. Y trataba e iba. Y fue visto. Ahora, esta mujer cananea, al decirle hijo de David, es porque tenía conocimiento que Cristo Jesús venía de la tribu de David, de Isaí y de la tribu de David. Hijo de David, del rey David. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí está. ¿Qué situación tenía? Dígame usted. ¿Qué ciencia? ¿Qué sabiduría? ¿Qué dinero puede atender un caso de esta naturaleza el día de hoy? Y decir, ten misericordia, es, ve mi miseria, porque yo me imagino el tormento que ha de vivido una madre, porque el amor de una madre para un hijo es insuperable porque viene de Dios. Ese corazón les dio Dios, así nos diseñó Dios. Ahora, imagínense una madre ver a su hija atormentada por un demonio. Y de igual manera, yo le puedo dar hoy algunos ejemplos de lo que es un tormento de demonios. Pero primero vamos por partes. Vamos a explicar lo que es un tormento. Un tormento es un sufrimiento horrible. En los tiempos de la Inquisición, porque el primer emperador, el catolicismo inicia en el año 375 después de Cristo y meten herejía. Y por aquel entonces, después de varios años, cuando el catolicismo empezó a crecer, hubo una secta que se llamaba la Santa Inquisición, que eran soldados al servicio de Roma para ir en contra de los herejes. Y en aquel entonces, ahí están los libros de historia, usted lo puede indagar.
De hecho, está un museo que es el museo del tormento, de los tormentos. Hablando de tormentos, ¿no? Que tenían unas herramientas para atormentar en aquel entonces a los que consideraban actos para ese tormento. Y le voy a decir uno de los tormentos, por ejemplo, que había. Uno de muchos. Una caja de hierro con puntas de hierro terminando en filo en la parte de atrás, a los costados, y se abría y en la parte de enfrente. Cabía un ser humano parado y cerraban la puerta. Pero si usted doblaba tantito las rodillas o se inclinaba a descansar de un lado, se enterraba quería descansar atrás o echarse para adelante, se enterraba Y así los dejaban días. Otro tormento. Era una herramienta donde ponían acostado con las piernas abiertas y con los brazos abiertos a un ser humano y les ponían grilletes tanto en los tobillos como en las espinillas como en las muñecas, y había una especie de mecanismo y de palanca que les iban girando y con cadenas iban jalando esos miembros, los brazos y las piernas hasta desmembrarlos. Y era un tormento porque era lentamente, poco a poco, como si me empezaran a jalar este dedo con mi brazo bien asegurado hasta que me rompan el dedo. Y ya otros muchos tormentos. Ahora, aquí, simbólicamente, ¿cómo podemos saber hoy si sigue pasando eso? Bueno, yo conozco niñas, que están atormentados en la tecnología, en las computadoras, en los teléfonos. Es un tormento cuando se los quitan. Yo he visto casos en noticias de gente que ha matado a sus padres por quitarles un teléfono, por llamarles la atención, golpearlos, maldecirlos. Los demonios vienen a atormentarnos en caminos que parecen derechos al hombre. Son demonios que operan dentro de los seres humanos, también de los niños. Un niño berrinchudo, un niño que está enviciado con algo, sea con la tele, sea con los juguetes, sea con abundancia, sea con la tecnología, es un tormento todo lo que trae Satanás. Entonces, esta mujer gritaba, ten misericordia, como hoy. Mire, yo he visto, bendito hermano y bendita hermana, he escuchado por medio de las noticias, cuando hay matanzas en las escuelas, cuando los niños hacen bullying, cuando ya hay esa maldad en los niños, yo he visto que la gente está desconcertada. La gente está mayor, está desconcertada y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué son así? ¿De dónde les viene todo eso? Claro que no tienen conocimientos, que están atormentados por demonios. Claro que no tienen conocimientos. De hecho, en Estados Unidos y en algunos países hay niños que les han dado pena hasta de muerte. Pena de cadena perpetua. ¿No me cree? Métase a YouTube, métase a las noticias. Indague la conducta. Ahora, un padre, el ver a un hijo ya enviciado, ya con un fruto diferente, pues cómo no se va a atormentar el padre de ver una conducta así. Pero aquí son ejemplos físicos que pasaron así. Ahora, fíjese bien. Es gravemente atormentada, porque es un tormento. También el pueblo que estaba en Egipto bajo el yugo de Faraón estaban atormentados por un demonio. ¿Y los demonios se pueden meter a los niños? ¡Claro! Si ya nacen con demonios, hermano. Si el padre y la madre traen demonios,
los niños también, pero hay demonios de diferentes calañas. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Porque sí, y aquí vemos a alguien que se aferra. Y ahorita vamos a ver por qué Jesús no le hacía caso. Vamos a ver cuál es la enseñanza. No le hacía caso. Y la mujer se aferraba. Y los discípulos, que todavía no tenían misericordia, que todavía no tenían un crecimiento espiritual, se molestaban. Decía, despídela, Señor, para que no grite. Él respondiendo, dijo, se volteó a la mujer y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Explico y profundizo esta enseñanza para no malinterpretar esta bendita palabra. Entra el pecado al mundo por un hombre, llamado Adán y Eva. Y por el pecado entra la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Entra la carne, entra la fundación del mundo, entra Satanás y Dios se aleja del ser humano. Pero Dios no nos olvida, nos multiplicamos. Y tuvimos que haber nacido en el Edén, pero nacimos en la carne, con pecado. Y Dios, en su misericordia, nunca nos olvidó y escogió un hombre llamado Abraham, con el cual hizo pacto con juramento, del cual sacó toda una simiente, como la arena del mar, que es el primer pueblo, de la circuncisión. Y Dios así lo hizo para regresarnos lo que se perdió por medio de este pueblo, porque en este pueblo Dios levantó profetas, introdujo una ley, introdujo profecías, y por medio de este pueblo vino nuestro Señor Jesucristo en carne, y a ellos les confió primeramente el Evangelio. Entonces, Dios es justo porque dice la palabra que primeramente vino a los suyos. Jesús no fue a predicar a Grecia, a Roma, no fue a predicar a Europa, no. Jesús estuvo predicando en todo momento primeramente a los de la circuncisión, primeramente. Ahora, ¿Dios es justo? Claro. Como dice la palabra, primero vino a los suyos, primero vino a los suyos. ¿Por qué? Porque fue el primer pueblo que Dios escogió para dejarnos una preparación por medio de sufrimientos, por medio de una ley, por medio de guerras, por medio de... y que viniera nuestro Señor Jesucristo, ya con la mesa puesta, con profecías, para que nosotros tuviéramos lo que ellos no tuvieron, que es el nuevo pacto. Y era justo. Por eso esta mujer que era cananea, pero también era para esta mujer, sí, pero no en el momento, porque a los gentiles fue después. Primeramente vino a los suyos y luego Cristo Jesús dio la orden de ir a todo el mundo, pero primero vino a los suyos. Por eso le contesta, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sí, así estaban las ovejitas perdidas, porque cuando Cristo Jesús vino, pues todos estaban en pecados, estaban perdidos. Recuerde que ya le dije que bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, este pueblo pecó y hubo 375 años de un silencio de Dios, que no hubo profetas, ni hubo presencia de Dios. 375 años antes de Cristo hubo un silencio, hasta que llegó Cristo. Y estaban como ovejas perdidas sin pastor. Bueno, ella dice así, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, amo, dueño, porque cuando alguien le dice Señor a Cristo, es decirle, Señor, toma mi vida, quiero que seas mi rey, quiero que seas mi dueño, quiero ser tu sirviente. Señor significa amo.
se postró. Y el postrarse es reconocer una gobernatura para mi vida y decirle, Señor, siempre te voy a hacer caso. Socórreme. Socorro. Socorro, por favor. Y un socorro es de alguien que está desesperado. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Te explico. Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Nadie, el que viene y me come, tendrá vida. Y el pan es la riqueza de la palabra y de la sabiduría que nos trajo, porque el comer este pan es venir a la palabra de Cristo, escucharla y hacerla. Como dice la bendita palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, el pan de vida es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, el pan al que se refería aquí, era las enseñanzas, las parábolas, el camino, el sacarlos de la mentira, como todo lo que hemos visto. Por eso dice, no está bien y echarlo a los perrillos. Ahora, perrillo, ya le dije que cuando Cristo Jesús y Dios utilizan palabras de animales, no es para humillarlos, no, es parábolas, son ejemplos. Porque un perro es un animal muy cochino en el aspecto de que come su popó, de que vomita y se come su vómito. De hecho, hay enseñanzas sobre los perros y sobre los puercos. Como dice la palabra, que el perro vuelve a su vómito y la puerca, después de lavada, regresa al cieno, refiriéndose a los que fuimos lavados, a los que fuimos llamados, a los que aceptamos el pacto y después regresamos al mundo. Entonces, esos simbolismos los utiliza Dios, el perro y el puerco. Ahora, ¿cómo era yo antes de que viniera Cristo? Pues estaba en la inmundicia. ¿Cuál era mi comida? El vómito. Mi pan era el vómito, era la comida del diablo. Cieno, esa era mi comida, la carne. Entonces, cuando dice perrillos, no está humillando, sino toda la Biblia tiene enseñanza, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque Dios y Cristo Jesús no vinieron a ofender a nadie. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, nos quedamos ahí. Ya no me va a dar tiempo de terminar esta enseñanza, pero los que van dando un seguimiento, si Dios me lo permite, mañana continuaremos con esta enseñanza para profundizar aún más lo que Dios me está permitiendo exponer. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.